¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Les habla Fernando Casiano, docente del curso de Economía. En esta oportunidad para explicarles un tema importante, cierto que de los primeros que pide el prospecto. Y mira, ve, vamos a empezar por explicarte la siguiente manera. Eh, Tenemos acá el primer tema relacionado con las nociones básicas, relacionado con los fundamentos de la economía, y vamos a encontrar algunas pautas precisas en donde de repente para recordar está la etimología que aparece en Grecia, ¿no es así? En Grecia, a través de el, el postulado, digámoslo así, a través del diálogo que tuvo escrito Genofonte, titulado el Oikonomike. Y es entonces que ese concepto se usa para hacer referencia a lo que eran las actividades propias de ese momento, y yo te hablo de la Grecia antigua, ¿no? Entonces se coge ese concepto que todos conocemos, el de economía, relacionado con el manejo de la riqueza de la casa. Ya más adelante, este concepto pues ha ido adquiriendo mayor nivel o rigurosidad al punto de llegar a ser una ciencia, y no solamente el manejo de la riqueza, sino toda una ciencia que busque explicar y resolver fenómenos económicos, ¿de acuerdo? Bien, entonces recordamos una vez más, economía, que era la definición inicial relacionado con la administración de la casa. El problema que hoy la economía estudia es un problema relacionado con la numerosa cantidad de necesidades que hay y también lo limitado que son los recursos que el hombre tiene para poder satisfacer esas necesidades, siendo el problema central, el motor de todo, la escasez, ¿no? Una escasez que lo podemos encontrar cuando hablamos de desempleo, porque es la falta de puestos de trabajo, una escasez que lo podemos encontrar en la inflación, porque tiene que ver con el incremento de los precios, causado justamente por la carencia de bienes, ¿no? Entonces, la escasez es el problema central. Ahora, debido a que los recursos son escasos, la ciencia económica aparece justamente para ayudarnos a elegir, a ser eficientes en la satisfacción de las necesidades. Se dice que la escasez nos obliga a que tengamos que elegir. ¿Y elegir qué? Elegir cuál es la necesidad de esa gama que tenemos, de esa lista que nosotros presentamos, cuál es aquella que podría generar el mayor estado de bienestar en el individuo, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese postulado de la elección, una elección que tiene que ser eficiente, también a su vez debemos asumir el llamado costo de oportunidad. ¿Y en qué consiste el asumir el costo de oportunidad? Bueno, es tener que sacrificar, tener que renunciar a alguna otra necesidad, actividad que querramos realizar, ¿de acuerdo? Entonces, hay costo de oportunidad, ¿no? O sea, hay renuncia, hay sacrificio, alguna otra opción, porque tenemos que seleccionar entre la gama de necesidades, y eso se da porque los recursos son escasos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está ese segundo punto relacionado con la economía o sus datos básicos. Por acá tenemos un tercer punto. Un tercer punto es para recordar que la ciencia, la economía deja de ser la administración de la riqueza de la casa para alcanzar ese rigor de ciencia, ese rigor científico. Y se lo debemos a Adam Smith, ¿no? A quien se le llama o se le considera el padre de la economía. Él es uno de los primeros que proporciona métodos, que proporciona leyes como la de oferta, la demanda, métodos como el inductivo, el deductivo, un lenguaje apropiado a la economía, un campo de estudio para todo ello, ¿de acuerdo? Entonces, mira, vamos a encontrar acá que Adam Smith es considerado el padre de la economía por otorgar el rigor de ciencia, y sabemos que todo ello eh, ha quedado plasmado en una de las grandes obras de economía que le pertenece a él, llamada La investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Recuerda que comercialmente se llama así, riqueza de las naciones, simplemente, pero el nombre es todo ello el que te acabo de comentar. ¿Cuándo se publica esa obra? Se publica en el año de 1776, ¿de acuerdo? Bien, eso en cuanto a este tercer punto. Un cuarto punto, porque como la economía y es ciencia, entonces tiene fines, tiene métodos, tiene campo de estudio. Y dentro de los fines vamos a encontrar a estos fines llamados teóricos y estos fines llamados prácticos. Y la economía, para resolver problemas, necesita conocer de los fenómenos económicos, necesita analizarlos, necesita explicarlos.
¿correcto? Necesita interpretarlos y todo ello cumple un objetivo, pues no, todo ello es teorizar, todo ello es el fin teórico. Ahora, una vez que conoce, una vez que lo explica, una vez que lo predice, ¿no? Tiene que de alguna manera, después de haber identificado el problema o la raíz de él, tiene que de alguna manera formular algún tipo de medida, formular algún tipo de ley, formular algún tipo de hipótesis, ¿no? Entonces, eso hace referencia a este fin de la economía llamado así teórico. Bien, ¿qué más? Tenemos por acá los fines prácticos, que se supone que esas hipótesis, esas teorías, de alguna manera deben de ser demostradas, en el caso de las hipótesis, o tal vez tendrían que ser aplicadas para que tenga sentido el haber formulado todo ello. La aplicación buscando de repente mejorar la infraestructura pública, buscando de repente reducir el desempleo, buscando mejorar los ingresos de las familias, buscando de repente también que el Estado genere mayores recursos, eso es el fin práctico. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo digo que busca mejorar los ingresos de las familias, entonces estamos generando o la economía está queriendo que las necesidades de los hogares pues se logren satisfacer. Cuando decimos que la economía aplica teorías para mejorar de repente los recursos del gobierno, entonces estamos hablando del bienestar del Estado. Y también lo mismo va a suceder con las empresas. En conclusión, como la economía busca el bienestar de todos sus agentes económicos, se concluye que el fin máximo es buscar el bienestar general. ¿De acuerdo? Bien. Mira, eso en cuanto a lo que son fines, ¿no? Después tenemos el objeto de estudio. Y el objeto de estudio de la economía es qué realiza el individuo para buscar la satisfacción de sus necesidades, ¿no? ¿Qué realiza el individuo para querer dar solución a la escasez? Entonces, el individuo está acostumbrado a hacer una gama de actividades, ¿no es así? Llamadas actividades económicas. Si hablamos de repente de nuestra región, pues tenemos actividades como la minería, ¿no? Que se desarrollan acá, el comercio, la agricultura, la pesca. Todo ello hace el hombre con un solo objetivo, ¿no? Crear bienes, buscar satisfacer necesidades. Bien, ese es el objeto de estudio, entonces ya lo tenemos ahí. Y mira, ve, vamos a entrar a la parte más importante, ¿no? A la parte central, digamos así, de esta economía y está relacionado con la división. Cuando hablamos de la división de la economía, debemos tomar en cuenta que las ramas, que son tres, están agrupadas en dos campos de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, los campos son el positivo u objetivo, ¿no? Y el campo normativo o aplicativo, como también se le conoce. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cada uno de esos campos abarca una o dos ramas de la economía. Por ejemplo, si hablamos del campo positivo, empezamos por ahí. El campo positivo es el campo que está interesado permanentemente en saber cómo funciona la economía. Entonces, cuando se dice el cómo funciona la economía, lo que le está interesando a la economía positiva es que se describa, ¿no? Que se describa, que se enumere todo lo que sucede ahí. Por eso es que cuando se describe o se enumera, hablamos de la economía objetiva, ¿no? La economía positiva se caracteriza por ser objetiva. Describe los hechos tal y como van a suceder. Normalmente la economía positiva para un enunciado o un ítem, que es lo que vas a encontrar permanentemente, muestra dos características, ¿no? Para poder identificarlo. Uno de ellos es que son enunciados lógicos, donde tú vas a encontrar enunciados que muestran una relación causa-efecto, ¿de acuerdo? Entonces, si yo digo que el incremento de los aranceles a los productos chinos que ingresan a Estados Unidos van a generar una escasez de bienes en el mercado norteamericano, entonces estoy hablando yo de un enunciado lógico, ¿no? Porque hay una causa, o sea, hay una causa y un efecto. ¿Cuál sería el efecto? Vamos a partir por ahí. La escasez de productos en Estados Unidos. ¿Y cuál sería la causa? El incremento de la tasa arancelaria a los productos que ingresan del extranjero. Entonces, ¿eso es un enunciado positivo?
Ahí no hay un juicio crítico, ahí no hay una apreciación subjetiva. ¿De acuerdo? La otra característica es que los enunciados positivos son afirmaciones también, ¿no? Donde te expresan cómo es, cómo fue o cómo será. Por ejemplo, si hablamos de que los aranceles, y si yo encuentro de repente en las preguntas, ¿no? Que los aranceles eh, impuestos por Estados Unidos al Perú son de 10%, eso es una afirmación, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ese ejemplo será un enunciado positivo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta ese análisis positivo, ese análisis objetivo, comparémoslo con la economía normativa, que tiene un análisis totalmente distinto, ¿no? El análisis normativo es un análisis más subjetivo, más crítico, ¿no? ¿Qué te digo? Que viene de una opinión, de una forma de pensar, ¿no? Entonces, es subjetiva. Claro, los enunciados tienen dos características. Dice que son juicios de valor. Y cuando se dice un juicio de valor, habría que entender que se refiere a criticar, se refiere a juzgar, se refiere a expresar si es bueno o malo, se refiere a expresar si es correcto o incorrecto, ¿de acuerdo? O si es justo o injusto. Eso es un juicio crítico. Entonces, de repente, el comentar que en las fuertes barreras arancelarias impuestas por Estados Unidos a China no ha mejorado la calidad de vida del ciudadano norteamericano. Entonces, yo ya no describí, yo ya juzgué. Estoy juzgando la medida que está tomando un gobierno, pues estoy criticando, estoy prácticamente expresando que no ha sido una buena idea, no, que no ha sido bueno. Y yo te dije hace segundos que cuando yo expreso si algo es bueno o algo es malo, entonces estoy emitiendo un juicio de valor, ¿ves? Entonces, cuando se dice que las medidas, ¿no?, tomadas por el gobierno norteamericano respecto a los aranceles no ha ayudado a mejorar la calidad de vida del ciudadano, ya emití un juicio valorativo. Bien, ahora, también encontramos que la otra característica de un enunciado normativo que yo puedo identificar en mi ítem, dice que es sugerencia, ¿no? Entonces, de repente, si encontramos que el gobierno peruano debería reducir los impuestos para estimular a mayor inversión en el país, ya emití no un juicio valorativo, pero sí una sugerencia, ¿no? El gobierno peruano debería reducir los impuestos para estimular a la inversión. Entonces, el gobierno peruano debería, ese verbo justamente me da la idea de una sugerencia, ¿de acuerdo? Me da la idea de que estamos hablando de una recomendación, que es justamente la característica de la economía positiva. Bien, entonces, habiendo hecho esa comparación, vamos a pasar, ¿no?, a ver cuáles son las ramas, ¿de acuerdo? Entonces, espero que te haya quedado hasta ahí claro cada uno de esos conceptos. Mira, si hablamos de las ramas, entonces vamos a ir a la economía descriptiva. ¿Ya? La economía descriptiva es la rama encargada de demostrar los enunciados o las afirmaciones positivas. Porque hay que recordar que la economía positiva también, sus enunciados son demostrables, son comprobables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso, la economía descriptiva se encarga de recoger esos datos y someterlos a una sistematización, a una organización, ¿no? La economía descriptiva se encarga de buscar esa información y tratarla de manera estadística, agruparlos, ordenarlos, ¿de acuerdo? Pero no interpretarlos, porque la interpretación ya es el rol de otra rama de la economía, que justamente viene relacionada así, mira, ve, está la economía descriptiva, que es la que recoge la información, la que ordena la información, pero que la teoría económica se va a encargar de interpretarla, ¿ok? Entonces, rapidito, la economía descriptiva es la parte de la economía que maneja toda la información estadística. Por ejemplo, el INEI es una de las instituciones que cumple con esa labor, el MEF, el BCR, ¿no?, van a cumplir con esa actividad.
Ahora, ¿qué pasó con esa información? Se traslada, ¿no? Se traslada a la teoría económica, se le proporciona a la teoría económica para que ella justamente sea la encargada de evaluar, sea la encargada de interpretar, sea la encargada de procesar la información. Ella, la teoría económica. Esta teoría económica, el procesamiento lo va a hacer a través de los economistas, ¿de acuerdo? De ellos se van a encargar de interpretar toda esa información. Una vez que la interpretan, el rol termina cuando formula las medidas económicas, cuando formulan las leyes económicas. Ahí concluye el rol de la teoría económica. Y vamos a pasar a la tercera rama, que es la encargada de la aplicación de esas medidas. Se llama política económica. ¿Por qué se llama política económica? Porque justamente el Estado es quien va a intervenir aplicando esos lineamientos para conseguir la estabilidad, para conseguir el crecimiento económico, ¿no? Para estimular de repente al empleo, ¿no? Ese es el objetivo de esa política económica. Entonces, el Estado, ¿a través de quién? El Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas y del BCRP, que son los grandes pilares, por así llamarlo, los grandes pilares de la economía, ¿de acuerdo? Los pilares económicos de un gobierno son esas dos entidades. Ahora, ¿de qué se encarga? Recuerda que el Ministerio de Economía y Finanzas se encarga de manejar el presupuesto público, y el presupuesto público está conformado por los gastos y la fuente de ingresos, que son los impuestos. Entonces, cuando se habla de impuestos o se habla de gastos, cuando se habla del IGB, cuando se habla de los aranceles o se habla de obras públicas, estamos hablando de economía, de política económica de tipo fiscal. ¿Ok? Y viene la otra entidad, que es el BCRP. El BCRP se encarga del control del dinero, de la regulación de la masa monetaria en el país. Ahora, para controlar el dinero, utiliza una serie de variables: el encaje legal, la tasa de interés, ¿no? La emisión primaria. Bueno, todos esos lineamientos y todas esas variables que usa para manipular el dinero se llama política monetaria. Por ejemplo, de repente la economía está en una contracción, es decir, en una recesión, no hay empleo, la producción se está estancando, las empresas poco a poco reducen sus escalas de producción al punto que algunas empiezan a irse del mercado. Una forma de que el Estado puede estimular a que las empresas produzcan es que el consumidor pueda adquirir. Y de repente baja la tasa de encaje, baja la tasa de interés para que los créditos sean más baratos y podamos nosotros comprar. Al comprar, le vamos a generar los ingresos a la empresa que van a ser suficientes para que ella empiece nuevamente a producir. ¿Ves? Entonces, la política monetaria, al igual que la política fiscal, solamente que cada una de ellas con sus propias variables, buscan reactivar la economía o buscan también regular los precios. Ambas, ¿de acuerdo? Bien, eso en cuanto a la política económica. Y en el caso de la teoría económica, hay que recordar también que el procesamiento de la información se hace ayudado de dos modelos econométricos. Esos dos modelos econométricos son la microeconomía y tenemos acá a la macroeconomía. En el caso de la microeconomía, es la parte de la teoría económica, es el modelo de la teoría económica que se encarga de estudiar la conducta de los agentes económicos a nivel individual, a nivel unitario. Por ejemplo, el querer saber la cantidad de conservas que produce Camposol, la cantidad de bolsas de azúcar que genera la empresa agroindustrial Casagrande. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hablamos de unidades, hablamos unidades económicas o hablamos de agentes económicos a nivel unitario, estamos hablando de teoría microeconómica. Recuerda que la teoría microeconómica, conocida también como la teoría de los precios, es un aporte dado o brindado por Alfred Marshall, ¿no? El exponente de la escuela neoclásica. ¿Qué teoría se estudia la microeconomía? Como para que nosotros podamos recordar, ¿no? Para que podamos repasar, está la oferta, la demanda, está también ahí, la producción, está la empresa, ¿no? Está la teoría del consumidor, de acuerdo a los precios, ¿no? Está relacionado con la microeconomía, los monopolios, los mercados, los costos, de acuerdo al equilibrio de mercado también. Y está la macroeconomía, que es la que se encarga de estudiar a la economía del punto de vista total, del punto de vista global, ¿no? Del punto de vista general.
¿ok? Y la macroeconomía es la que se relacionaba con el aspecto global, total de la economía. Ya no hablemos de unidades, ¿no? Si hace un momento te comentaba que hablar de la producción de conservas de Camposol, hoy probablemente estaríamos hablando ya de la producción de las empresas privadas, ¿entiendes? Entonces te das cuenta que hablar de el conjunto de la economía ya es hablar de la macroeconomía. La macroeconomía, que es un aporte dado por la escuela keynesiana, es llamada también la teoría de los agregados económicos, ¿no? ¿Y por qué agregados? Porque justamente estudian no unidades, no unidades, no lo unitario, sino la suma de todos ellos, por eso se le considera así. De repente, yo acá en la microeconomía hablo de el consumo de las familias. Acá yo hablo del consumo de la familia, de las empresas, del gobierno, del sector externo. ¿Ve? Entonces por eso justamente se llama agregados. ¿Qué teorías desarrolla la macroeconomía? Va a desarrollar teorías como el desempleo, teorías como el PBI, el PNB, la renta nacional, la inflación o el nivel general de precios. También va a estudiar la oferta y la demanda, solamente que la oferta y la demanda agregada. La macroeconomía se va a encargar de estudiar el mercado del dinero, ¿de acuerdo? Las relaciones internacionales, es decir, las exportaciones e importaciones, salvo que de repente estos me sean de manera unitaria, me estén hablando de exportación de arándanos, ¿no? Pero si me habla de las exportaciones tradicionales, ya me está hablando de teoría macroeconómica. ¿Qué más guarda relación la macroeconomía? Está en el déficit fiscal, el superávit fiscal, ¿de acuerdo? Guarda relación con la teoría expuesta por la escuela keynesiana. Bien, es en cuanto a la división, entonces no olvides dos campos, objetivo, subjetivo, tres ramas que tienen una relación una con otra. Recoge la información, procesa la información, formula medidas que la política económica va a aplicar. La interpretación de la información lo hace ayudado de estos dos modelos econométricos. ¿De acuerdo? Bien. Y de ahí tenemos este último punto, ¿no? Toda economía, toda economía se plantea siempre tres dudas, tres preguntas, tres interrogantes. Esas tres interrogantes las tienes acá, que va relacionado con el qué producir, con el cómo producir y con el para quién producir. Cuando decimos qué producir, la pregunta está por el lado de qué necesidades tiene ese grupo social, ¿ok? ¿Qué necesidades prioriza ese grupo social? Y el cómo producir se refiere a de qué manera se puede ayudar a que ese grupo social satisfaga su necesidad. Te voy a poner un ejemplo siguiente. El problema que de repente hoy tiene esta sociedad es la seguridad, no la inseguridad, ese es el problema. Entonces, la sociedad peruana, en este caso la sociedad trujillana, está preocupada porque el índice de inseguridad crece. ¿Cómo resolverlo, no? Ese es el qué, ¿no? El problema de seguridad, no la tienen, carecen de ello. Entonces, ya identificamos el qué. El cómo vendría a ser es de qué manera vamos a darle solución, ¿no? De repente, más efectivos policiales, más efectivo serenazgo, con más patrullaje, de repente, eventualmente hacer operativos policiales, o sea, ese es el cómo. El cómo son las formas que vamos a ver para que esa necesidad se llegue a satisfacer. ¿De acuerdo? Y viene el para quién. El para quién se refiere a qué grupo social. De repente para el sector empresarial, para los emprendedores, para el ciudadano común o para todos los individuos. El para quién, ¿no? Tiene que ver con el aspecto social. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, habría también que ver quiénes pueden estar encargados de darle solución a esas dudas. Y los encargados de la solución podría ser el Estado, podría ser el sector privado, podrían ser de manera conjunta, pero eso también va a depender mucho de qué sistema estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de economía como Corea del Norte, de repente economías como la cubana o la de la ex Unión de República Socialista Soviética, ahí
todas esas decisiones, todo ese problema, ¿no? Lo asumía completamente para resolverlo el Estado. Cuando el Estado es quien toma la decisión de ello, ese modelo se llama autoritario o planificado, también se le denomina. ¿Ok? Es un sistema económico en donde las decisiones son competencia del gobierno, y ese sistema económico, pues, donde el Estado asume el control total, está basado en un principio, ¿qué te digo yo? Ideológico, filosófico, económico, llamado socialismo, ¿no? El socialismo apuntaba a que el Estado debería asumir la planificación o el control del mercado. Eso es en el caso de la economía autoritaria. El otro modelo es que si el qué, el cómo y el para quién lo va a resolver ya no el Estado, sino el sector privado, entonces hablamos de esa economía llamada libre mercado o esa economía liberal, donde el Estado existe, pero tiene un rol más pasivo, de repente un rol más de seguridad, de cobrar impuestos, pero no de tomar decisiones o acciones. Ese modelo que lo expone Adam Smith es el modelo del capitalismo, y donde las decisiones son competencia de la oferta y la demanda de las unidades de consumo, o sea, las familias, y las unidades de producción, o sea, las empresas, donde si hubiese algún inconveniente, no hay necesidad del gobierno porque se puede corregir mediante el mecanismo de la mano invisible o de los precios, ¿no? Entonces, es el modelo que de repente tienen economías como la de Dinamarca, como la de Finlandia, ¿no? La alemana, tal vez también ahí, Suiza, ¿no? Ese tipo de economías ultracapitalistas son las que van a mostrar este modelo económico. Y tenemos por último la economía donde las decisiones son resueltas por todos los agentes económicos. Ese modelo aparece después de la Gran Depresión Económica de 1929. Esa depresión económica demostró que el sector privado, ¿no? Muchas veces es inestable, muchas veces no tiene la capacidad para corregir fallos de la economía, fallos del mercado. Entonces, como no tiene esa capacidad de corregir fallos, ¿sí? Entonces aparece la necesidad de ¿qué? De que el Estado ayude a regular. Y así lo entendió John Maynard Keynes, porque eso es un modelo basado en la teoría keynesiana. Y supuestamente el mercado tiene iniciativa, ya tiene libertad, el mercado tiene total libertad de actuar, pero cuando estos ya tienen problemas, el que va a intervenir para darle solución a los intereses de ellos ya es el gobierno. Entonces hay un complemento del Estado al accionar del sector privado. Este modelo lo tiene la gran mayoría de los países del mundo, y en el caso peruano también va a suceder. Solamente que en el caso peruano, ese modelo mixto es llamado también economía social de mercado. ¿De acuerdo? Bien, esto ha sido un repasito como para que tú tengas una noción, un refuerzo, ¿de acuerdo? Y vamos ahora a resolver la parte práctica, la parte de las preguntas. Tenemos acá nuestra práctica y vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos ítems, ¿sí? Son ítems tipo semejantes a un examen. Y mira, el primero de ellos me dice: un grupo de economistas realiza un estudio sobre la pobreza en el Perú y tras evaluar las causas del problema propone medidas para reducirla, como incrementar el gasto público en educación y salud. Estas recomendaciones reflejan un enfoque de economía normativa, ya que se plantean sugerencias sobre cómo deberían ser las políticas para mejorar la situación económica del país, basándose en juicio de valor acerca de lo que se considera bueno o malo para la sociedad. Entonces acá viene la pregunta: ¿cuál de las siguientes combinaciones es correcta con relación a la economía normativa? Propone medidas para mejorar la situación económica. Proponer medidas para mejorar la situación económica forma parte de la economía normativa. Sí, porque recuerda, proponer es lo mismo que sugerir, y eso es parte de la economía normativa. Entonces la primera premisa es correcta. 2. La economía positiva sugiere. Tú sabes que la economía que sugiere no es positiva, sino es normativa. Por lo tanto, esa premisa queda incorrecta. 3. La economía normativa emite juicio de valor sobre los fenómenos económicos. Claro que sí.
La economía normativa juzga, ¿de acuerdo? Critica sobre lo que está sucediendo. La 3 es correcta. 4. La economía normativa se basa en describir objetivamente los hechos económicos. La economía normativa para nada es objetiva, más bien es subjetiva. La economía normativa para nada describe. Quien se encarga de esa función es la economía positiva. Por lo tanto, la premisa 4 queda incorrecta. La premisa 5 dice, recomendar un aumento en el gasto público en salud es un ejemplo de economía normativa. Claro que sí, recomendar, sugerir es lo mismo. La alternativa correcta debería ser letra A. En la pregunta número 2 dice, características que corresponden a una economía de mercado. ¿Ok? Cuando hablamos de las características que corresponden a una economía de mercado, se refiere a la economía liberal, a esa economía donde el Estado se mantiene pasivo ante la actividad desarrollada por el sector privado. Antepone el interés individual y consecuentemente coadyuva, dice, al bienestar de la sociedad. Es correcta la premisa 1. 2. Responde al mecanismo de la mano invisible. Yo te dije que este sistema estaba basado en el mecanismo de la mano invisible y de los precios. Entonces, la 1 es verdad, la 2 también. La 3 no, dice, decide qué producción y consumo son asumidas por la autoridad o ente central. Cuando hablamos de la autoridad o ente central ya no se habla de libre mercado, sino se está hablando de economía autoritaria. Pero la 4 sí es correcta. Crece la economía con fluctuaciones marcadas, dice, ¿no? Crisis periódicas o agudas. Ese es propio de la economía liberal, ¿no? Tiende a crecer, tiende a caer y volver a recuperarse. Entonces la clave correcta en la 2 es beso, ¿de acuerdo? 1, 2 y 4. En la pregunta número 3 dice, las siguientes expresiones pertenecen al campo de la microeconomía. Microeconomía, sabes que hablamos de unidades. El PBI es un indicador macroeconómico. ¿Por qué? Porque el PBI suma toda la producción interna. ¿Entiendes? Entonces, esa variable es una variable macroeconómica antes que microeconómica. Descartada la premisa 1. El precio del azúcar. El precio del azúcar es hablar del precio de un bien en particular y todo lo que sea unidad, hablamos de micro. Es correcta. La inflación. La inflación hace referencia al nivel general de precios que está incrementándose. Entonces, si hablamos del nivel general de precios, no tiene nada que ver con micro, sino con macroeconomía. Descartada la premisa 3. La premisa 4, la demanda de pavos se incrementa el 20% en diciembre del 2015. Demanda de pavos. Demanda es consumo. Y cuando hablamos de un bien en particular, como es el caso de esta ave, o del consumo de esta ave, hablamos de microeconomía. Eso es correcta, entonces hasta ahora ya tenemos que la 2 es correcta, la 4 es correcta y obviamente la 5 también es correcta porque me habla de un servicio en particular llamado telefonía. Bien, letra D a la pregunta número 3. La pregunta número 4 me dice, en los últimos años, el gobierno peruano ha implementado una política fiscal expansiva, o sea, de más gasto, de menos impuestos, ¿no? Para promover el crecimiento económico. Esta política incluye el aumento del gasto público en infraestructura y servicios sociales, así como la reducción del impuesto para estimular la demanda agregada. Los economistas estudian cómo estas medidas afectan al Producto Interno, al empleo y la inflación. Ok, dice, premisa 1, la política fiscal, o sea, la de más gasto, ¿no? Menos impuestos, es un tema que se analiza dentro de la macroeconomía, es correcto. Mira, ve, buen dato, buena pregunta también que permite ampliar algo. La política económica era el conjunto de medidas que el gobierno aplicaba. Y esas medidas nunca van a buscar resolver problemas domésticos, sino son problemas macroeconómicos. O sea, conclusión, la política económica guarda relación más que con la microeconomía, guarda relación con la macroeconomía. Por lo tanto, la premisa 1 es correcta. La premisa 2 me dice, la macroeconomía se enfoca en el estudio de los indicadores globales como el PBI y el empleo. Claro, la parte global, la parte total es macro. 2 es verdad. Y 3, la macroeconomía estudia cómo las políticas fiscales afectan a la economía de un país en su totalidad. ¿Es correcto también? Bien, la clave para la pregunta número 4 es letra B, de buenos. 1, 2, 3. La pregunta 5, una pregunta tipo examen de los últimos que se han presentado. Dice, un canal de televisión de nuestro país en su programa de noticias nocturno relatan que en la economía peruana
los precios de los productos se están incrementando, como es el caso del precio del pollo y el precio de la harina. No olvides que cuando hablan del precio de un bien en particular en microeconomía, sigo leyendo, dice, también mencionan el incremento del desempleo como consecuencia de la recesión económica. Desempleo y recesión económica son conceptos relacionados con la teoría macroeconómica. Entonces, los casos económicos referidos por el noticiero están comprendidos dentro de lo que es micro y macroeconomía. No entra ahí la econometría porque la verdad no te habla de modelos matemáticos como para que de repente podamos relacionarlo con la econometría. Si bien es cierto, la micro y la macro pertenecen a la econometría, pero en el ejemplo, en el caso, no te están hablando de ningún modelo matemático. Simplemente quedamos en micro y macroeconomía, alternativa letra A. 5A, 6. Una economía planificada se da. ¿Qué era la economía planificada? El Estado te resolvía todo. Entonces, dice la 1, el Estado interviene en la circulación de bienes, correcto. El Estado decide, 2, el qué producir es resuelto por los individuos, no, porque cuando hablamos de individuos, de mano invisible y de precios es libre mercado. 3, según Smith, no, Smith tiene que ver con libre mercado. Con la economía autoritaria planificada es el marxismo. Entonces, no es la premisa 3 también. 4 sí lo es, porque si el Estado decide qué, cómo y para quién producir. Y 5, el Estado indica la cantidad de bienes a producir. Claro, es que el Estado ejerce un control total de la economía. Letras B. Y la pregunta última, la pregunta 7, de las siguientes proposiciones, elija la combinación correcta. Fin práctico, aplica los conocimientos teóricos para solucionar los problemas económicos. Claro, el fin práctico tenía que ver con ello, la aplicación de esos modelos económicos, de esas leyes económicas. 2, libre mercado, regulado por una mano invisible. Claro, el libre mercado era regulado por la mano invisible y el mecanismo de precio. La 2 también es correcta. 3, economía mixta, interviene el sector privado y el Estado en el qué, cómo y para quién. ¿Por qué era mixta? Porque intervenía el mercado y el Estado. ¿Es correcta la 3? 4, microeconomía, elección de la canasta de consumo. Sí, porque ¿quién elige? El comprador, el demandante, el consumidor. Claro, es correcta. Y la premisa 5, macroeconomía tiene que ver con la tasa de desempleo. Así es, el desempleo es teoría macroeconómica. Conclusión, la respuesta es todas es verdad. Alternativa A. Bien, chicos, eso ha sido todo en esta oportunidad, esperando que hayas sacado el máximo provecho y haya ayudado a reforzar tus conocimientos. Ya nos vemos pronto.